Rafael Correa dejó un Ecuador convertido en un polvorín de violencia por el narcotráfico. Entonces detuvieron al tal Fito, Adolfo Macías, que tú lo has mencionado. Estaba preso en una cárcel de Guayaquil y el lunes este Macías debía ser trasladado a una cárcel de alta seguridad. Ese ha sido el detonante, ¿no? Y para no ir a una cárcel de máxima seguridad, entonces Macías se escapa. Nadie sabe cómo, pero Macías ya no está en la cárcel. Eso fue el lunes, entonces Noboa respondió a esa fuga con un estado de excepción. Y la respuesta al estado de excepción fue lo que ocurrió este martes. Insólito, un levantamiento del narcotráfico. Entonces el narco salió con las armas, ¿verdad? Con los fusiles al hombro y disparando. Prácticamente tomaron Guayaquil. Aparecieron en la universidad, tomaron un canal de televisión, que este fue el hecho que hizo que el mundo vuelque la vista hacia el Ecuador. Porque en Bolivia, no nos tapemos los ojos, el gobierno, el régimen de don Evo Morales y el régimen de don Luis Arce tienen implicancias con esta condescendencia con las bandas de narcotraficantes que están operando en el país, sino de dónde se producen estas ejecuciones que se están volviendo un hábito. Cuando se echó a la DEA de Bolivia, con el pretexto de que era el instrumento del imperialismo, bla, 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 acá hubo el carnaval del narcotráfico, cachito. O sea, lo primero que tiene que hacer Luis Arce Catacora para demostrar que no tiene tolerancia con el narcotráfico es abrir investigación sobre cómo escapó Marcet. Pero si Marcet dejó la grabación y dijo, la policía me llamó y me dijo que me iban a detener y yo rajé. Y el ministro de gobierno, su ministro de gobierno, dice, no, eso no es posible. Encubre al sospechoso. Ese sospechoso que está acusado, no lo menciono, cachito, pero que está acusado de liderar también el robo de vehículos, de comprar los vehículos robados de Chile. En fin, es decir, la cantidad de acusaciones que hay contra los jefes de la policía, que son los operadores del gobierno, ¿no? Un jefe, un comandante de la policía que cae porque queda en evidencia el triple crimen de Porongo y después nombrado viceministro de gobierno. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Último Momento, este programa que lo realizamos con mi querido amigo Cacho Herrera. ¿Cómo estás, Cacho? Y quisiéramos empezar con el tema que ha golpeado a la opinión pública mundial más fuerte en la región: el levantamiento armado del narcotráfico en el Ecuador. ¿Qué datos tienes? Hola, Amalia, querida. Hola, amigos del planeta. Estamos comenzando esta jornada de miércoles 10 de enero con mucha información relacionada a la crisis que se vive en Ecuador. El presidente Daniel Noboa, joven presidente del Ecuador, firmó un decreto que establece la existencia de un conflicto armado interno. Estas tres palabras, Amalia, tienen que grabárselas en la cabeza todos. El conflicto armado interno, que supone guerra al narcoterrorismo en Ecuador. ¿Qué ha supuesto esto? Que se ha militarizado prácticamente una buena parte del territorio ecuatoriano. En este momento tenemos un país semi-paralizado. Las actividades comerciales han cerrado, ¿no? En este momento no están habiendo los comercios, las grandes galerías, también el comercio informal, todo está cerrado.
Las clases se han suspendido hasta este viernes por disposición del Ministerio de Educación del Ecuador. Tampoco hay clases en las universidades. Hay muchísima vigilancia en las calles de parte de policías y militares, sobre todo en la zona y en la región de Guayaquil, donde ha sido el epicentro de los ataques de los grupos narcoterroristas. Y se está discutiendo en este momento cómo se va a encarar lo que parece ser el foco de esta arremetida del narcoterrorismo, que son las cárceles que están en la mayoría en la costa, en la región de Guayaquil, en Ecuador. No se sabe en este momento, Amalia, amigos que nos observan, si se ha retomado el control de las cárceles. Hasta primeras horas de este miércoles se hablaba de 135 policías secuestrados en las cárceles. Ellos le llaman guías penitenciarios, pero son los policías que son destinados al cuidado de las cárceles. 135 todavía están en manos de los presos que han hecho una revuelta en las cárceles, algunos se han fugado también. Hay 10 muertos oficialmente en Guayaquil, 8 personas han fallecido en diferentes enfrentamientos y 2 policías han sido ejecutados vilmente en las últimas horas. Hay mucha condena a nivel de la región, hay mucha preocupación de parte de Estados Unidos. Brian Nichols, que es el representante de la administración de Joe Biden para América Latina, ha señalado, entre comillas, extrema preocupación por lo que está sucediendo en Ecuador. Por tanto, tenemos en este momento un país semi-paralizado. Todavía no hay retoma de control absoluto de las cárceles, que es el epicentro de esta arremetida del narcoterrorismo, y se está buscando incesantemente a Adolfo Macías, alias Fito, que es uno de los cabecillas del crimen organizado y que estaría moviendo toda esta violencia en Ecuador, y Fabricio Colón, alias El Salvaje, que también ha huido junto con una treintena de presos este martes y que también es otro líder, y por tanto se están buscando estos dos para tratar de recapturarlos y de volver a la normalidad. En la región, Colombia y Ecuador han movido tropas policiales hacia la frontera con Ecuador, sobre todo Perú, porque se cree que los huidos puedan cruzar la frontera hacia el Perú. Así que en una previsión, la presidenta Boluarte y su Consejo de Ministros han decidido mover rápidamente un contingente policial hacia la frontera con Ecuador. Hay en este momento tensa calma en Ecuador, las actividades están paralizadas prácticamente y la gente está esperando saber qué es lo que va a decir su presidente, que está previsto que hable en los próximos minutos, en las próximas horas, dando cuenta de un primer informe después de emitido el decreto de conflicto armado interno, que no es otra cosa que guerra al narcoterrorismo en el país de Ecuador. Me parece, Cacho, que la definición que puntualiza el presidente Noboa no es que el Estado va a reaccionar con un estado de sitio que ya ha dictado un estado de excepción, sino lo que está describiendo es algo que no había ocurrido nunca antes en la historia, y es que se ha producido un levantamiento armado del narcotráfico. En respuesta a ese levantamiento armado es que reacciona el presidente del Ecuador con este estado de excepción y la militarización para intentar sofocar lo que algunos han definido como un intento de golpe de Estado del narcotráfico. A ver qué ocurrió. ¿Qué ha ocurrido con el Ecuador? En el gobierno de Rafael Correa, que es el del socialismo del siglo XXI, el que está asilado en Bélgica, que está condenado por corrupción en el Ecuador, bueno, que ha gobernado muchos años como lo ha hecho Evo Morales aquí, ha tenido un alto grado de tolerancia con el narcotráfico, ¿no?
en el gobierno de Rafael Correa no habían levantamientos de narcos. ¿Por qué? Porque había una condescendencia que ha llevado al Ecuador a convertirse de un país sumamente pacífico a un país violento. En 2023, el año pasado, hubieron 7.800 homicidios. Para Ecuador es una cifra escalofriante. De un país que era ajeno al narcotráfico porque no cultiva hojas de coca, se ha convertido en un país de tránsito. Allí se embarca 1/3 de la producción de cocaína de Colombia, que eso es mucha cantidad de cocaína, 1/3 de la producción de cocaína de Colombia se embarca en el Ecuador. Y entonces en Bélgica encuentran cargamento de bananos procedente del Ecuador lleno de cocaína, toneladas y toneladas de cocaína. Esa actividad del narcotráfico que ha ido como una metástasis, y uso esta palabra porque hay un operativo que se llama así, como una metástasis penetrando a todas las áreas de influencia del Estado. El Poder Judicial, la Fiscalía, el gobierno, por supuesto, en fin. Por eso no es un tema solo de las cárceles, ¿no? Ojalá fuera un tema solo de las cárceles, es decir, de la marginalidad. No, es un tema de la sociedad. Entonces, Ecuador se ha convertido en un país de tránsito, hecho que ha sido fortalecido por el acuerdo de paz de las FARC en Colombia. Este grupo guerrillero de 50 años de ejercicio en la violencia, que llegó a un acuerdo de paz para dejar las armas, pues han habido sectores de las FARC que no han aceptado ese acuerdo de paz. Las FARC han sobrevivido en su actividad guerrillera terrorista, gracias al narcotráfico, porque las FARC han dado un apoyo y una seguridad armada a las actividades del narcotráfico. Entonces, los disidentes de las FARC han utilizado a Ecuador, especialmente esa frontera donde ahora Colombia, con Petro a la cabeza, ha mandado un resguardo policial y militar, pero en esa frontera es donde se mueve gran actividad del narcotráfico. Entonces, Rafael Correa dejó un Ecuador convertido en un polvorín de violencia por el narcotráfico. Entonces detuvieron al tal Fito, Adolfo Macías, que tú lo has mencionado. Estaba preso en una cárcel de Guayaquil, y el lunes este Macías debía ser trasladado a una cárcel de alta seguridad. Ese ha sido el detonante, ¿no? Y para no ir a una cárcel de máxima seguridad, entonces Macías se escapa. Nadie sabe cómo, pero Macías ya no está en la cárcel. Muchos otros piensan que sigue en la cárcel, en un área donde la policía no controla. Es un poco como Palmasola o San Pedro, donde la policía solo llega hasta la primera reja. Adentro de la cárcel la policía no entra, ¿no? Y pasa lo mismo en las cárceles del Ecuador. Bueno, lo cierto es que el tal Fito ha desaparecido, y eso fue el lunes. Entonces Noboa respondió a esa fuga con un estado de excepción, y la respuesta al estado de excepción fue lo que ocurrió este martes, insólito, un levantamiento del narcotráfico. Entonces el narco salió con las armas, ¿verdad?, con los fusiles al hombro y disparando. Prácticamente tomaron Guayaquil, aparecieron en la universidad, tomaron un canal de televisión, que este fue el hecho que hizo que el mundo vuelque la vista hacia el Ecuador. Es decir, un grupo armado, me parece de 12, entran a un canal de televisión, TC,
televisión en Guayaquil y toman la transmisión en vivo como antes hacían los guerrilleros, ¿no? Para tener una gran difusión, un impacto propagandístico. 2 horas después, la policía recupera, por suerte sin muertos en el canal, recupera el control de ese medio de comunicación y detiene a los bandidos, a los que ocuparon el canal. Pero ya afuera habían levantamiento armado, hubo un levantamiento armado, 10 muertos. Entre ellos, Ecuador llora la muerte de uno de sus cantantes muy queridos, Diego Gallardo se llama. Diego Gallardo había ido a recoger a su hijo al colegio, una bala perdida y lo mata. Es decir, es terrible lo ocurrido. Hemos visto otro tipo de acciones del narcotráfico en otros países, Colombia especialmente, de mucha violencia, pero nunca un levantamiento armado masivo en un intento de tomar el control político como lo que ha ocurrido ayer en el Ecuador. Así es, estas acciones, estas escenas que se han visto a través de los medios internacionales, me recuerdan, Amalia, lo que también hacía, porque además están conectados, los del cártel de Sinaloa, los del cártel de Juárez, en México, ¿no? Te acordarás cuando detuvieron, por ejemplo, ya en el gobierno de Manuel López Obrador, al hijo del Chapo Guzmán, a Ovidio, a uno de los chapitos, ¿no? Y te acordarás, el Culiacanazo, o sea, toda una ciudad fue tomada por grupos armados del narcotráfico, del cártel de Sinaloa, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, han anunciado han intentado el traslado de alias El Fito y se ha movido toda esta estructura narcocriminal que ha tomado varios sectores del Ecuador. Y aquí quiero tocar un tema que me parece esencial, y tú lo has mencionado, Amalia. Amigos, está en curso un caso, una investigación que se llama Metástasis. Acuérdense bien de esta palabreja, metástasis, que hace referencia a cuando el cáncer comienza a tomar varios de los órganos de una persona y entonces hace casi inevitable las cosas. ¿Por qué este caso puede ser el detonante después del tema de Fito, de alias Fito? La fiscal general del Ecuador toma a su cargo el caso y establecen en una primera investigación que hay un general de la policía ecuatoriana que está involucradísimo con estas mafias narcocriminales. De hecho, este general había sido en su momento el jefe de la fuerza antidrogas del Ecuador. Entonces siguen investigando y Fabricio Colón, alias El Salvaje, la amenaza a la fiscal. Dice, te vamos a matar si sigues investigando. ¿Qué da cuenta esto? ¿Cómo ocurre en otros países? Que el narcotráfico ha penetrado hasta las entrañas mismas del poder y de las instituciones ecuatorianas. Están coludidos con policías, con jueces, con fiscales, con políticos, con autoridades. Y lo que corresponde ahora, amigos, Amalia, es que el presidente Daniel Noboa abra los ojos. Daniel Noboa está siendo criticado en este momento en Ecuador por cierta pasividad. Él ha cumplido apenas 1 mes y medio de gobierno, no ha llegado ni siquiera a los 100 días y se ha roto la luna de miel que tenía este joven presidente con la población, porque ahora le está exigiendo que, por ejemplo, cumpla el plan que él ofreció en campaña electoral, este plan que se llama Fénix, que contemplaba, por ejemplo, la construcción de 2 cárceles igualitas a las de El Salvador. De hecho, pidió los planos a Nayib Bukele para que puedan construirse una cárcel en la Amazonia ecuatoriana y otra en la costa ecuatoriana. Entonces es el momento preciso para que Noboa tome las riendas de esta lucha contra el crimen organizado armado, porque de lo contrario va a ocurrir lo que ocurrió con Lazo, va a ocurrir lo que ocurrió con Lenín Moreno, aunque con menos violencia, pero si no asume una posición más de fondo, más firme, tratando de aniquilar a estos
a estos grupos de crimen organizado, que son 22, Amalia. Ahí han dado las listas de las 22 bandas narcotraficantes que están generando violencia en Ecuador. Por tanto, pienso yo que es el momento en el que agarre esta oportunidad, incluso políticamente, Daniel Noboa, y emprenda una lucha sin cuartel en contra del narcoterrorismo en Ecuador. No nos olvidemos que Noboa gana en segunda vuelta, pero en una elección que estuvo ya cruzada por la violencia del narcotráfico. Uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, uno de los más decididos denunciantes de la corrupción y del narcotráfico en el Ecuador, fue asesinado en un mitin. Terminaba un mitin electoral y llegó una banda de narcos y lo mató. La campaña electoral de el Ecuador estuvo cruzada por ese asesinato. Un candidato a la presidencia fue asesinado. En Colombia hay 5 candidatos a la presidencia asesinados. Uno de ellos, el más conocido, Luis Carlos Galán, pero otros 5, entre ellos también uno del M-19, fueron asesinados, ¿no? Del 87 al 95 son 5 candidatos en Colombia: Jaime Pardo, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Álvaro Gómez Hurtado. Son candidatos a la presidencia que fueron asesinados por el narcotráfico. Y parecía que Ecuador iba por ese rumbo, pero Ecuador ha entrado a una segunda fase. El narcotráfico se ha mostrado ayer con los grupos armados. Ahí no hay discusión, ahí no hay margen de negociación ninguna con grupos armados que intentaron tomar el control de Guayaquil. Guayaquil es al Ecuador lo que Santa Cruz es a Bolivia, ¿no? Es la capital económica del Ecuador, de tal modo que sí, el único parecido es el hecho que tú mencionas, el acontecimiento de México, pero parecería que lo de México es como un hecho aislado que no conmovió a todo México. En cambio, lo acontecido en Guayaquil remeció absolutamente a todo el Ecuador, ¿no? Este levantamiento armado del narcotráfico. El plan Metástasis, me gustaría dar algunos otros datos. Había 38 personas involucradas, encubridoras del narcotráfico. No era un plan para agarrar al narcotráfico, sino a los encubridores del narcotráfico, empezando por el general que tú mencionas, pero habían fiscales, jueces, funcionarios de gobierno y en fin. Y cuando iba a amanecer y las fuerzas policiales dirigidas por el fiscal general iban a detener a estas 38 personas, resulta que Rafael Correa, desde Bélgica, manda un tuit, ¿no? Diciendo: tengo información cierta de que hoy en la mañana van a ser detenidas personas acusadas de encubrimiento, en fin, les da el alerta, y de los 38, 7 escapan, 7 vinculados al gobierno, no sé si vinculados a su gobierno, al gobierno de Rafael Correa, pero políticos, que son los prófugos. A pesar de esa delación, que podría considerarse como una obstrucción a la justicia, 31 fueron detenidos. Y ese caso está en proceso. ¿Te imaginas que eso ocurriría en nuestro país, Cacho? Que alguien, un fiscal general, diga: vamos a investigar quién permitió la huida de Sebastián Marcet, perdón, lo confundo con Nayar, ¿no? ¿Quién a proteger, quién ha matado a los 2 policías ahí hace poco en un departamento, en un hotel, que iba a haber una reunión con no sé qué narco, no sé qué transacción?
policías que son asesinados, el propio caso de Nayar, la propia orden de no intervención a un laboratorio en Sacta, no sé si te acuerdas, en el Valle de Sacta. Es decir, hay una cantidad tan grande de indicios de encubrimiento al narcotráfico. El mayor indicio de ese encubrimiento es que no hay ningún caso metástasis en Bolivia. No hay nadie que investigue estos casos. Los jefes del narcotráfico, que hay 2 presos, están presos, no porque se hubiera hecho una investigación acá, sino porque la acusación y la prueba llegó del exterior, ¿no? Y aquí no tuvieron otra cosa que aceptar que están metidos en el narcotráfico. Los 2 eran jefes de la lucha contra el narcotráfico en el gobierno de Evo Morales. Es decir, alguien que puede investigar los asesinatos, las vendetas en el Chapare, alguien que puede investigar quiénes encubren a los asesinatos y el narcotráfico en la frontera con el Brasil. En fin, Cacho, aquí no hay investigación de nada, y eso es lo más grave que uno pueda imaginar, porque quiere decir que hay un grado de compromiso estatal, es decir, que el Estado ha sido penetrado como las termitas en una madera vieja, ¿verdad? Este Estado está absolutamente penetrado por el narcotráfico, y claro, gracias a esa penetración y esa condescendencia que hay con el narcotráfico, no ocurre lo que ocurre en el Ecuador. Aquí los narcos están chochos de la vida. Tanto es así que los grandes narcos de la región vienen a operar y abren sus sucursales en nuestro país, país que les da la bienvenida entregándoles carnets de identidad boliviano. ¿Qué narco no ha tenido carnet de identidad boliviano y pasaporte boliviano? Todos. De tal modo que esta es una alerta muy grande. Lo que ocurre en el Ecuador es una alerta de la gravedad de la situación también en nuestro país, ¿no? Que no tiene este estallido narcotraficante porque no necesitan hacerlo. Tienen el encubrimiento del Estado muy grande, muy amplio, no necesitan rebelarse. Ahora, Cacho, como hay esta ruptura entre Evo y Arce, ¿quién sabe lo que vaya a pasar? Sí, es muy complicado. Yo refrendo estas palabras que dije en mi primera intervención, Amalia, amigos. Es el momento de que el presidente Daniel Noboa tome este tema en sus manos, tome las riendas de la lucha contra el narcoterrorismo. Y trasladando esta firmeza que pueda tener el presidente ecuatoriano, ojalá la tuviese, también eso puede replicarse en otros países, incluido Bolivia, porque en Bolivia no nos tapemos los ojos. El gobierno, el régimen de don Evo Morales y el régimen de don Luis Arce tienen implicancias con esta condescendencia con las bandas de narcotraficantes que están operando en el país, sino de dónde se producen estas ejecuciones que se están volviendo un hábito en el oriente, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Beni, de gente que entra desde el Brasil, ejecuta y vuelve a desaparecer, y entonces estamos permanentemente con estos ajustes de cuentas. Esta producción masiva de cocaína que se destinan luego a mercados europeos, asiáticos, africanos. Cuidado sea tarde. Escuchen lo que ha dicho Amalia Pando, amigos que nos están observando. Esto es una alerta, una mega alerta de lo que podría pasar con el país si es que no se pone coto a esta actividad ilícita del narcotráfico. El caso Metástasis es también emblemático porque ojalá que cuando a alguien se le ocurra o se ponga a investigar en Bolivia no suceda lo que ha ocurrido en Ecuador, que la respuesta ha sido el levantamiento armado de las mafias de narcotráfico, como ha ocurrido en Ecuador. Así que es una alerta lo que nos
corresponde a nosotros como periodistas es marcar esta alerta. Cuidado estemos llegando a estos niveles de violencia que se están viendo en Ecuador, que se han visto en Colombia, que se han visto en México, y entonces estemos con una realidad tremenda, porque eso no perdona nada, no perdona familias, no perdona niveles sociales, no perdona riquezas que pueda tener uno. Cuando el narcotráfico empieza a matar, mata a todos. Así que es una alerta que la marcamos nuevamente y las autoridades tienen que tomar en cuenta esto que está ocurriendo en Ecuador, que es el levantamiento armado en contra de un Estado de parte del narcotráfico organizado ya y además utilizado a Ecuador como un enclave mundial del tráfico internacional de drogas. En Argentina, la tolerancia del kirchnerismo hacia el narcotráfico ha llevado a que la segunda ciudad argentina, Rosario, la bella Rosario, sea la capital del narcotráfico en la Argentina. Rosario es la ciudad más violenta de la Argentina porque allí opera un clan de narcotraficantes llamada Los Monos. Han detenido a algunos, pero han penetrado a la policía, han penetrado todos los estamentos, porque allí opera el narcotráfico mexicano, ¿no? Se asentó en Rosario y tomó el control de la ciudad y allí se trafica y en fin, con una tolerancia estatal impresionante. Hace poquito el gobernador de Santa Fe, cuya capital es Rosario, ha tenido que sacar a su familia de la provincia por las amenazas de muerte, ¿no? Maximiliano Puyaro se llama el gobernador, que ha denunciado que tiene amenaza de muerte. Entonces, no ha ocurrido en la Argentina, no hay antecedente de que el narco hubiera matado a una autoridad, pero esta amenaza de muerte es uno de los graves antecedentes, ¿no? Ojalá no, se quede en amenaza, pero de que ya se encuentran a personalidades, empresarios o no, en las cunetas de las carreteras argentinas, pues sí, ya hay víctimas del narcotráfico con esa metodología horrorosa, esa violencia despiadada que genera el narcotráfico y la guerra de mercados entre mafias de narcotráfico, ¿no? Parece que el gobierno de Milei va a tomar en serio la lucha contra el narcotráfico, y lo primero que ha hecho este gobierno, que tiene un mes, cumple un mes en la víspera, o cumple hoy, me parece, el mes. Hoy Amalia, hoy apaga su primera velita, su primer mes. ¿No? Bueno, lo primero que ha hecho es trasladar un contingente policial tremendo a la frontera con Bolivia, porque es evidente que el proveedor del narcotráfico y de esta violencia, y que los mexicanos están en Rosario porque trafican con la cocaína boliviana. No hay día que no se encuentre cocaína en la frontera con Bolivia, ¿no? Cargamentos en todo tipo de movilidades, ¿no? Desde cisternas hasta carros particulares, en fin, minibuses que están taqueados de marihuana y de cocaína, ¿no? Hay tráfico por tierra y por aire, avionetas que todos los días bombardean con cocaína en las provincias del norte argentino y que están llevando esa violencia que ya es un desafío. ¿Será que Milei recupera Rosario? Y uno mira hacia Bukele, ¿no? Inevitablemente Bukele se ha convertido en un referente de lo que hay que hacer, cero tolerancia, y bueno, ojalá eso mismo se pueda hacer con una metodología que respete los derechos de las personas que van a ser detenidas, pero de que hay que detener y que hay que ponerle el cascabel al gato, de eso no hay vuelta. Y la otra, Cacho, porque
No te olvides que en Colombia Estados Unidos apostó con millones de millones, es decir, la cantidad de dólares que le puso Estados Unidos a Colombia en el famoso Plan Colombia para acabar de una vez por todas con el narcotráfico. A lo mucho asesinaron a Pablo Escobar, pero no acabaron con el narcotráfico, no acabaron. Muere un jefe narco, es reemplazado por otro jefe narco, es muy fácil, es un negocio que es la esencia del capitalismo, hacer plata sin importar cómo ni con qué. Y ese Plan Colombia, que desató una violencia tremenda en Colombia, terminó en nada, terminó fortaleciendo al narcotráfico. Y entonces así Noboa siga la rienda de Bukele y haga una moderna cárcel y llene esa cárcel de narcotraficantes, en fin, habrá otra generación porque es un negocio demasiado grande, es un negocio que genera demasiados millones. Y eso me lleva a la conclusión, Cachito, que al final de cuentas la única forma de acabar con la violencia narco y con las bandas de narcotráfico es la legalización de la droga. Estas bandas existieron en Estados Unidos cuando el whisky era ilegal. Había contrabando de whisky, había mafias que garantizaban el tráfico de whisky, pues llevando metralletas en las camionetas y en fin. Se legaliza el whisky y se acaban las mafias. Y eso, yo creo que eso está en la agenda. Políticos que han encabezado luchas contra el narcotráfico y que saben que han sido derrotados porque no se puede con la ley de la oferta y la demanda, saben que la única solución es la legalización de estas drogas. La gente dirá, pero eso va a aumentar el consumo de drogas. No, Uruguay es un gran ejemplo, legalizó el consumo de marihuana. No es que aumentó el consumo de marihuana, lo único que se hizo fue acabar con los malandros, ¿no?, que vendían la marihuana, y los consumidores de marihuana se ponían en riesgo yendo a buscar ahí a los lugares oscuros de Montevideo su ración de marihuana, y eran objeto de extorsión, de violencia, de asaltos, de asesinatos. Bueno, ahora la gente va a la farmacia con su carnet de identidad, están registrados y tienen cupos para comprar marihuana producida por el Estado, que vienen en unas bolsitas de plástico. Es increíble. Ahora, claro, se fuma marihuana en las calles de Montevideo, pero no más que antes, Cacho, no más que antes. Y el gobierno cobra impuestos y le da seguridad a los consumidores. Parecía que Uruguay se iba a acabar y no se acabó. Una de las reacciones de los presidentes que se han solidarizado con Ecuador, porque han hecho conocer sus expresiones de solidaridad, de apoyo, de respaldo al gobierno de Noboa, ha sido Perú, Colombia, Argentina, Paraguay y Bolivia. El presidente boliviano ha señalado a través de sus redes sociales un planteamiento que lo viene insistiendo ya desde hace un tiempito atrás. Es la regionalización de la lucha contra el narcotráfico. Que no sea una especie de esfuerzo aislado de cada uno de los países, sino que incluso se conforme, me imagino, una entidad multinacional en la región que luche contra el narcotráfico. ¿Tú crees, Amalia, que esto pueda llegar a buen puerto? ¿Es una propuesta interesante o es parte de las demagogias a las que nos tienen acostumbrados los que ejercen el poder? La idea es buena, pero es bastante vieja, digamos, ¿no? Está reciclada. El punto es que eso es posible con gobiernos que efectivamente quieran luchar contra el narcotráfico. Ese es el primer criterio. Cada vez que hay un operativo regional, al único que no le avisan es al ministro de Gobierno de Bolivia. ¿No?
Eso queda clarísimo. En un país donde se manda media tonelada de droga en la línea bandera del país, ¿no? En Boa, media tonelada a Madrid. Son Y 2 toneladas, 2 toneladas. 2 toneladas, tienes razón. Ese fue el récord. Ese fue el récord. Y el gobierno se hace loco, ¿no? Dice, vamos a investigar, a ver qué policía, a ver qué aduanero no vio, cómo fue, ¿no? ¿Ah? Está claro que la detención recordame el nombre del primer jefe antidroga, que era un oficial de la policía, mano derecha de Evo Morales, parecía, pues era el zar antidroga, ¿no? Es el general René Sanabria. General René Sanabria. René Sanabria fue investigado por la policía de Chile y la DEA, obviamente. Cuando se echó a la DEA de Bolivia con el pretexto de que era el instrumento del imperialismo, bla, 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 acá hubo el carnaval del narcotráfico, cachito. O sea, lo primero que tiene que hacer Luis Arce Catacora para demostrar que no tiene tolerancia con el narcotráfico es abrir investigación sobre cómo escapó Marcet. Pero si Marcet dejó la grabación y dijo, la policía me llamó y me dijo que me iban a detener y yo rajé. Y el ministro de gobierno, su ministro de gobierno, dice, no, eso no es posible. Encubre al sospechoso. Ese sospechoso que está acusado, no lo menciono, cachito, pero que está acusado de liderar también el robo de vehículos, de comprar los vehículos robados de Chile. En fin, es decir, la cantidad de acusaciones que hay contra los jefes de la policía que son los operadores del gobierno, ¿no? Un jefe, un comandante de la policía que cae porque queda en evidencia el triple crimen de Porongo y después nombrado viceministro de gobierno. La metástasis a la boliviana. En otras palabras, es una metástasis a la boliviana la que estamos experimentando. Vamos a estar muy atentos desde Cabildeo Digital, desde datapolis.bo, a lo que acontezca. Seguramente el presidente Daniel Noboa de Ecuador tiene que dar un mensaje a su población, a su país, dando cuenta de los primeros resultados, pero insistiendo en esta partecita, Amalia querida, amigos, de que el narcoterrorismo ha puesto en jaque al Ecuador desde las cárceles ecuatorianas. Yo creo que ese es el foco en el que tiene que actuar en primera instancia el poder constituido, las Fuerzas Armadas, la policía, todos los mecanismos estatales para de alguna manera atenuar la violencia que se vive en Ecuador. Así que vamos a estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos. Perfecto, perfecto, Cacho, dejamos con puntos suspensivos este tema y en el panorama local, ya para cerrar esta emisión, está la movilización que ha lanzado Evo Morales, una movilización, una marcha de sus cocaleros y seguidores hacia la capital del Estado plurinacional, Sucre. ¿Cómo está esa situación? Por tercer día consecutivo se están movilizando los seguidores de Evo Morales en la capital del país, en esta vigilia permanente y movilización permanente alrededor de los tribunales de justicia. Seguramente va a haber nuevamente protestas, manifestaciones, marchas esta jornada. Para mañana está prevista la gran marcha de repudio de parte de otro tipo de sectores, más de clase media, convocados por el CONADE y por el Búnker Tercera República. Ese lunes está llegando el primer contingente de 2.000 cocaleros a la ciudad de Sucre para reforzar las movilizaciones, pidiendo que
los magistrados prorrogados dejen sus cargos. Ahí hay una equivocación incluso de algunos medios de comunicación que dicen pidiendo la renuncia. No, ellos no tienen que renunciar a nada. Ya concluyeron su mandato el 31 de diciembre. Lo que tienen que hacer es la dejación del cargo, como se llama en términos administrativos, a nivel del sector público de nuestro país. Entonces, estas movilizaciones están creciendo de a poquito. Veremos cómo se desarrolla mañana la marcha convocada por el CONADE y el Búnker, en la que van a asistir, me imagino, universidades, sectores gremiales, plataformas ciudadanas. Veremos cómo se desarrolla esto. Pero si de cocaleros estamos hablando, Amalia querida, anoche fue entrevistada la nueva dirigente, la nueva presidenta de ADEPCOCA en el programa Que no me pierda de la Red 1, una entrevista muy interesante a esta joven dirigente. Había tenido 30 años, se ha hecho de la dirigencia cocalera desde los 18 años, junto a su padre, y me dio una esperanza, Amalia, quiero transmitírtela. Ella ha expresado que una de sus primeras tareas va a ser la búsqueda de la libertad de César Apaza y de sus otros compañeros detenidos en la cárcel de San Pedro. Dijo que anoche se había reunido con César Apaza en un par de ocasiones. Él le dio algunas recomendaciones para, si es que llegaba a ser la presidenta de ADEPCOCA, pero la he visto con una decisión interesante. No dejó de dejar abierta la puerta a una negociación con el gobierno, pero su objetivo no solamente es la recarnetización de los socios de ADEPCOCA, sino también la liberación de César Apaza. Así que hay alguna esperanza de que se pueda de alguna manera conseguir la libertad de este importante dirigente cocalero en nuestro país. Por lo menos tener una dirigencia que no olvide a sus compañeros que están presos por la lucha para la recuperación de los derechos y el local y el mercado legal de la coca, ¿no? Lo último que muere es la esperanza, ¿no, Cacho? Y esta dirigente, esta flamante dirigente, pues es lo que hace despertarnos la esperanza de una nueva generación de dirigentes que sea consecuente con su lucha y con sus compañeros. ¿Qué voy a decir? Bravo. Bravo, Lisbeth. Lisbeth se llama, ¿no? Lisbeth Torres. Lisette Torres. Lisette Torres, ¿no? Bravo por ella, es coroiqueña. Y antes de despedirnos, Cacho, ¿algo más que agregar? Dos pinceladas, Amalia. Esta tarde se reúne la Asamblea Departamental de Santa Cruz bajo la sombra del fallo del Tribunal Constitucional. Creemos, dice, que no se va a tratar el tema del cambio o de la posesión de don Mario Aguilera como gobernador interino, como gobernación en funciones. Y el otro dato es que el Banco Mundial ha señalado, ha establecido ya como una proyección de crecimiento económico de Bolivia en 1,5% este año. Esto es la mitad más del 3% que prevé en crecimiento económico el presupuesto general del Estado aprobado de manera directa, de manera automática por el gobierno. El Congreso boliviano no aprobó finalmente el presupuesto de este año. Son estos dos datos últimos, uno del tema político que hace Santa Cruz y otro sobre la economía de nuestro país. Sería el crecimiento más bajo de los últimos 20 años. Y con ese dato nos despedimos. Cacho, ha sido un gusto conversar contigo, un gusto estar con todos ustedes y será hasta mañana. Hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.